oportunidad que me permite nuevamente de compartir su palabra. Por causa de las visitas que tenemos el día de hoy, haré un breve resumen de lo que se expuso del libro de Tito. Hoy, con ayuda del Señor, será la última porción de Tito 3, del 9 al 15, pero antes quisiera hacer un contexto para los hermanos que nos visitan el día de hoy. Entonces, los hermanos a lo largo de los domingos hicieron un recorrido para centrarnos y mostrarnos en qué parte se vive, del por qué esta carta, dónde se escribió esa carta, por qué Tito estaba en Creta, ¿cierto? Y el propósito de esta carta fue que Pablo envió a Tito, ¿cierto? Y tenía una misión, Tito, muy importante en Creta, ¿sí? Tito se encontraba en Creta. Y esta misión o este encargo que Pablo le da a Tito es corregir y establecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a corregir? ¿Qué va a corregir Tito? Ciertos errores de algunos hermanos que se encontraban en Creta, los cuales hablaban vanidades, no tenían sana doctrina. Y entonces Pablo manda esta carta para que Tito corrija estas malas prácticas que tenían los hermanos en Creta y también a establecer que ancianos y obispos. ¿Qué es el ser anciano y qué es ser obispo, no? Veíamos con el hermano Oscar que eran sinónimos, que el anciano es como la autoridad que da el Señor en la iglesia local, y el obispo, y ese anciano también es obispo. ¿Por qué? Porque ve más allá de lo demás, o sea, tiene una vista panorámica para guardar a cada uno de los hermanos. Esa es una de las responsabilidades. También el Señor nos mostraba también por medio de Jorge que estos requisitos no eran solamente para aquellos ancianos y autoridades, sino que eran para todos nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Sabemos que cuando se nombra un anciano, un diácono, no es porque vaya a empezar a actuar como tal, sino es porque ya ha tenido una vida y un testimonio a lo largo de su congregar con los hermanos, y es nombrado porque eso es lo que el Señor muestra por ese hermano. Amén. No es que se nombre para actuar, sino es nombrado por como ya ha vivido, con un buen testimonio. También vemos más adelante en los capítulos posteriores que también Pablo lo manda a Tito a reprender, que es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Reprender algo que está siendo ejecutado o enseñado mal. Eso está en el capítulo 1, versículo 2, esa reprensión que da le dice Pablo que reprenda a Tito. También en el capítulo 2 del verso 11 y 14 que vimos hace 15 días, veíamos el gran resumen del plan de gracia eterno que tiene Dios para con el hombre, o la humanidad más bien. ¿Cuál es ese gran plan? Lo veíamos de tres formas: de la redención, la santificación y la justificación. Entonces hablábamos también que todos los requisitos que Pablo le estaba dando a Tito para que nombrara ancianos y obispos era gracias a porque la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres. Entonces, por causa de que esa gracia fue manifestada, es que Pablo da requisitos para ancianos y obispos. Hace 8 días Daniel mostraba el capítulo 3, los primeros 8 versos, donde, en gran resumen, exhortaba a los hermanos para vivir una vida de ejemplo, no solamente en lo íntimo, sino ya hacia el mundo, a los gobernantes, a tener un testimonio más allá de mi localidad, de mi iglesia, sino a nivel de vida exterior, mi trabajo, estudio, etc. Y esto es gracias a ¿por qué podemos vivir esta vida? Porque estamos justificados por su gracia. Entonces, ese contexto de la carta que hemos visto, esto es un resumen muy grande porque se ha durado varios domingos con enseñanzas de los hermanos, pero pues quería poner en contexto a los hermanos que nos visitan y los que no hayan podido venir anteriormente. Entonces vemos que todo este plan, toda esta carta, estos requisitos, esta exhortación, este establecer, este corregir, este reprender,
es por causa de que la gracia de Dios se manifestó al hombre. También veíamos que la gracia no solamente es un regalo inmerecido, que mayormente es lo que uno conoce, sino que también es poder de Dios. Veíamos como Pablo muestra esto cuando el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces también vemos que esto es posible gracias a la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Ahora sí, entrando en el capítulo y los versos de hoy, hermanos, acompáñenme a Tito 3, versos del 9 al 15. Dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, vamos a ir revisando verso por verso. Retomando el verso 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí, el sin provecho, la palabra, digamos que más cercana al griego, que es anopheles, es inútil. No solo es sin provecho, sino que es inútil. O sea, no pierda el tiempo en cosas inútiles y discusiones inútiles, ¿vale? Ahora bien, uno dirá, pero es que en la genealogía es algo que es muy importante, porque nosotros vemos, y eso lo sabían los judíos en la antigüedad, que el Señor, el Mesías, iba a venir mediante la raíz de David. O sea que la genealogía sí es importante, ¿cierto? Ahora, escogí solamente 3 versos para mostrar cómo estaba profetizado que aquel Mesías era hijo de David, o la raíz de David. El primer verso, para que me acompañen, está en Jeremías 33:15. Amén, hermanos. Dice así Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y él hará juicio y justicia en la tierra. También podemos ver, hermanos, en Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Sí, señor. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En aumento de su dominio y de paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afirmarlo con juicio y con justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y en lo personal, el tercer verso que quiero ver está en 2 de Samuel, capítulos 7, versos 12 y 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces vemos, hermanos, que hay profecías donde nos muestran que el Cristo, el Mesías, iba a ser linaje de David. Entonces podemos decir. Ahora, esta genealogía que me parece muy importante, nosotros podemos ver, no lo vamos a ver por causa del tiempo, pero para que los hermanos lo vean en casa, la genealogía del Señor Jesús aparece en dos libros de la Biblia. En Mateo, en el capítulo 1, versos del 1 al 17, y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versos 23 al 38. Aquí vemos las dos genealogías que el Señor permitió que fueran registradas, una por Mateo y otra por Lucas, donde en Mateo nos muestra la parte de el rey, porque empieza desde Abraham hasta llegar a Cristo, y en Lucas nos muestra la parte de hombre, que nos muestra desde José, como decía ahí, José como se sabía que era esposo de María, y termina en Adán. Entonces, ¿por qué Pablo decía entonces que no, que evitara cuestiones necias y de genealogía si es importante? Porque no era algo para mostrar a Cristo, sino era algo para discusión y para que las personas que lo hacían, que eran los líderes religiosos, tomaran, por decirlo de una forma, el poder, donde mostraran que tenían mucha autoridad, mucho conocimiento, y se desenfocaban de el centro real de la importancia de la genealogía, que era que mostrar que Jesús sí cumplía ese requisito, por decirlo de una forma, de ser de la raíz de David. También vemos que Pablo exhorta no solo a Tito, sino también en Timoteo, cuando éste se encontraba en Éfeso, rápidamente, no para que lo busquen, solo para, por causa del tiempo, pues ahorrarnos un poquito. En 1 Timoteo 1:4 dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Entonces vemos claramente que la intención del corazón de ellos no era mostrar que realmente Jesús era el Hijo de Dios y de la raíz de David, sino cosas banales, inútiles, interminables. La verdad no sé cómo se habrían desviado, pero Pablo entonces manda a que evite esto a Tito. Algo muy importante es que Pablo no da una sugerencia, porque a veces podemos ver sugerencias en la Biblia. Pablo es, cuando le envía a Tito, es un mandato, y esto lo vemos claramente porque el verbo que está utilizando ahí está en presente imperativo, que es evita. No sugiero que evites, no, evita, es un mandato. O sea que es algo muy importante que tiene que ejecutar Tito en Creta. Entonces, ¿por qué podemos ver que estas personas no tenían discusiones necias, causaban contiendas, discusiones? Porque no tenían un corazón sincero delante del Señor. Para poder conocer la voluntad real del Señor, es necesario, aparte de tener su palabra y estar en su palabra, tener un corazón sincero de lo que yo quiero buscar en el Señor, de lo que yo quiero con mi servicio en la iglesia, ¿cierto? De lo que el Señor me permita hacer aquí. Entonces, estas personas, como dije anteriormente, no querían realmente mostrar la verdad en Cristo, sino querían era apoderarse del liderazgo y que fueran reconocidos por ser muy eruditos. Escogí, hermanos, dos testimonios de un corazón sincero para dar, digamos, un ejemplo un poco más certero, y es, no sé si los hermanos conozcan un hermano que vivió en 1752, si no estoy mal, que se llamó John Newton. John Newton, voy a dar una breve reseña para ir al punto. Este hermano estaba en el campo de la esclavitud, era un esclavista. Y era tan bueno en su trabajo que llegó a ser capitán. Y seguía tan bien en su trabajo que hasta empezó a tener, digamos, que inversión en el comercio de esclavos. Entonces se imaginarán la carga que tenía este hermanito, ¿no? Antes de conocer al Señor. Pero ¿qué pasó? Conoció a Cristo. Y así como en este verso inicial de la carta a Tito, en este verso aparece un pero, ¿cierto? Que es muy importante. Anteriormente nos está mostrando sujetes a las autoridades, sirvan, pero entonces evite. Ahora aquí para la vida de los hermanos
de John Newton, era un esclavista, inversor en el esclavismo, pero conoció a Cristo. Y ese gran pero, hermanos, es donde se ve un corazón sincero cuando lo conoció. ¿Por qué lo digo? Porque cuando conoció este hermano a Cristo, él abandonó su trabajo, o sea, sabiendo que de eso dependía él y su familia, no le importó por causa de Cristo hacer las cosas correctamente, y no solo se apartó, lo que hizo fue ahora ir en contra de la esclavitud y fue uno de los pioneros en abolir la esclavitud. Entonces, si ven, ahí es donde se ve la transformación de la vida de un hombre cuando conoce a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. Este hermano también compuso un canto que lo tenemos en nuestro himnario en la primera parte, que es la 351, que se llama Sublime Gracia. Este canto es un gran resumen del hermano de su vida. Empieza diciendo que la sublime gracia salvó a un infeliz, refiriéndose a él mismo. Y termina diciendo que va a cantar alegremente cuando esté allá en el reino del Señor. Entonces vemos un gran pero en la vida de los hermanos, de este hermano. De esclavista a abolir la esclavitud. De tinieblas pasó a la luz. De muerte pasó a vida. Y el otro ejemplo que quería tomar para hablar de un corazón sincero es la vida del apóstol Pablo. Su conversión. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía un celo. No sabemos en qué Dios, porque pues, no era el Dios real. Era un Dios que él se había creado en su cabeza. Y cuando el Dios verdadero se le aparece en Damasco, ¿qué hace Pablo? Cambia. Hay otro pero en la vida de nuestro hermano. De ser un perseguidor, de perseguir a la iglesia, ¿qué hace? Ahora da su vida por los hermanos. Entonces, ¿por qué llegaron estos hombres a esos cambios tan drásticos, hermanos? Por tener un corazón sincero. Y recuerdan, también veíamos hace 15 días cuando hablábamos de ser radicales en la fe, que no era no tener misericordia, sino era en decidir por el Señor. Estos hombres hicieron eso, hermanos. Y esto es una exhortación para nosotros mismos hoy día, hermanos, de ser radicales. No que no tengamos misericordia, sino cuando sea algo del Señor, hacerlo radical. Entonces vemos este mandato que Pablo le da a Tito de evitar, de portarse como se debe comportar. También lo vemos en 1 Timoteo 1, del 5 al 7. ¿Y cuál es el propósito de este mandato? Es amar con un corazón limpio, con buena conciencia y una fe sincera. Y esto es lo que no tenían aquellos líderes que querían desviar en Creta a los hermanos. No se centraban en Cristo, sino se centraban en fábulas, en cosas banales, que también veíamos en el capítulo 1 de Tito. Ahora bien, nosotros sabemos que hay temas en la Biblia que no son fundamentales ni inamovibles, como cuáles. Unos temas que saqué, hay varios temas. Por ejemplo, he escuchado que hermanos que discuten que la creación de Dios, que si fue en días, que si fue en ciclos, que si fue... Entonces uno dice, bueno, hermano, eso no es fundamental. Lo fundamental que es que sepamos que Él fue el creador. Amén. Otro tema, sí, para mencionar es el arrebatamiento de la iglesia. Hay hermanos que piensan que es antes de la tribulación, otros que es durante, otros que es después. Pero lo central que es que tenemos que tener una vida santificada. Pero yo escogí 5 puntos, hermanos, que son fundamentos de nuestra fe, que son inamovibles, que no hay que dar el brazo a torcer, hermanos. El primero de ellos es la encarnación del Verbo. Esto es inamovible, hermanos. No podemos decir, no, si él no piensa que Cristo, hermanos, esto es una herejía si no se reconoce que el Verbo se encarnó. Otro tema fundamental es que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, al mismo tiempo. No es que Él cuando vino a la tierra dejó de ser Dios, no. Eso también es un fundamento que debe ser inamovible en nuestra vida cristiana y en nuestra fe. Un tercer fundamento inamovible es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador. Casualmente ayer en la reunión de varones veíamos esto, que hay religiones que ponen o que quitan al Señor o que le ponen una ayudita. Vemos que eso es inamovible, hermanos. Un cuarto y penúltimo fundamento inamovible es que el único
que puede salvarnos del pecado es Jesucristo. Es el único, no hay otro hombre, no hay otro medio, no hay otro camino que nos pueda dar salvación eterna. Amén, hermanos. Y el último que escogí de los grandes fundamentos inamovibles es la Trinidad. El reconocer que es un solo Dios, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo vemos claramente cuando él crea al hombre, porque él habla y las tres personas dicen, hagamos al hombre. Los tres se pusieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo para crearnos. Cuando el Hijo le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Hijo habla del Espíritu Santo, enviaré al Consolador. Entonces esto también es un fundamento inamovible de nuestra fe, hermanos. Que el Señor nos ayude a no discutir, porque ahora la idea no es tener estos fundamentos para hacer causa de división, sino la centralidad de Cristo, mostrar a Cristo para salvarnos y ser unos en Él. Si seguimos en Tito, capítulo 3, versos 10 al 11, dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí una vez más me fui al original en el griego, y hay una palabra que en la Reina Valera no fue puesta, y es la palabra jairetikos, que significa hereje. Voy a dar una cita de uno de los libros que leí pues para estudiar esta carta, y fue el hermano Torce que dijo lo siguiente, que en este contexto esa palabra que se debería leer de la forma, al hombre hereje que cause división, ¿cierto? No se refiere solamente a que sea un maestro enseñando una falsa doctrina, porque una herejía, ¿qué es? Una enseñanza que no va acorde a la verdad de Dios. Pero entonces aquí dice que Pablo no solo se refería a esto, sino que decía lo siguiente: esta palabra hereje que emplea el apóstol Pablo habla de una persona que por alguna razón se siente resentido y ofendido, que a veces reúne a algunos descontentos a su alrededor y forma un pequeño grupo rebelde. Entonces aquí vemos que esta palabra nos dice mucho más que solamente una enseñanza mal dada, sino que es una persona que su corazón está resentido, que él se cree ofendido, y en vez de buscar al Señor, lo que hace es, voy a buscarme quién está inconforme en la congregación, y me llamo a mi grupo y genero ¿qué? Divisiones. Pablo también habla de este tema en el libro de Romanos, si los hermanos me quieren acompañar. Romanos capítulo 16, versos 17 al 18. Pablo hablando aquí de los que causan divisiones en medio de los hermanos. Romanos capítulo 16, versos 17 al 18. Y dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Vemos que Pablo ataca de forma inmediata a aquellas personas. Y esto es un llamado a nosotros, primero, a guardarnos de caer de ser ese tipo de personas, y segundo, de si estamos observando algo, exhortar y corregir a aquel hermano o hermana que esté haciendo ese tipo de actividades que son contra el Señor. Y Pablo lo habla en Romanos de una forma muy directa. Dice, estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto a qué hace referencia? A que puede que yo esté hablando cosas grandiosas de la palabra, pero si mi testimonio y mi vida están haciendo que la iglesia se divida, yo no estoy sirviendo a Cristo, sino sirviendo ¿a qué? A mis propios deleites. Como dice Pablo acá, sirviendo a sus propios vientres. Que el Señor nos guarde de caer en esto, porque es algo que es tajante el apóstol Pablo para erradicar de la iglesia. En el finalizando el verso 10, aparece la palabra que la Reina Valera hizo la traducción de deséchalo,
pero el significado un poco más acorde al griego es evadir o apartarse de. Porque si no emplea desechar, pareciera que dijera, no, sáquelo, bótelo, pero no es así, hermanos. Sino es evite a ese hermano o a ese grupo de hermanos o apártese de ese grupo de hermanos porque no conviene. ¿Cierto? Esto si no fuera, digamos, muy ligero al momento de leer, uno podría decir, oiga, pero este mandato parece que es muy fuerte y sin misericordia, o sea, como que no va acorde del Señor, porque decirle que evite a ese hermano y se aparte de él, pero hermanos, antes de decir que se aparte y van a ese hermano, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación. O sea, no es lo primero que tenemos que hacer cuando un hermano está en ese caminar erróneo. Hay que amonestarlo. Y esta amonestación es también de forma directa, no es como una sugerencia, es atacar el pecado del hermano para que evite llegar a dividir, a tener discusiones y contiendas delante de la iglesia. En Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17, también el Señor nos muestra algo similar en cuanto al trato hacia los hermanos que andan en pecado y no aceptan las amonestaciones. Si leemos en Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, dice: Mateo 18. Listo, entonces Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de uno o dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto es palabra directamente del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor nos muestra no solamente una, Dios nos muestra tres actos que debemos tomar contra un hermano que está andando en pecado. Primeramente en privado, para no avergonzarlo, y ojalá se arrepintiera para que quedase allí ese asunto. Pero si no se arrepiente, entonces con uno o dos testigos, para que con estas tres personas hayan testigos que se trató. Ojalá se arrepintiese sin no llegar a la tercera instancia. Pero si tampoco, entonces una tercera instancia, ¿qué es? A la iglesia local. Ojalá se arrepintiera ahí, pero si no, ya es evítelo y apártese. O sea, téngalo por publicano. Para tener a un hermano por publicano y gentil, hermano, es un proceso no de unas horitas de tratar, sino es de mantener una conversación constante, de exhortarlo a dejar ese pecado, pero si no aceptan estas tres instancias, téngalo por publicano y gentil. Entonces vemos que Pablo no es que sea muy radical, es que debe serlo así. Y Pablo, podemos ver tres grandes razones del por qué este mandato de Pablo a Tito. La primera razón la encontramos en el verso 11 cuando dice que tal se ha pervertido. Entonces se debe alejar y evadir a quien cause división con doctrinas que no son las verdaderas en Cristo y no conforme a lo que los apóstoles habían enseñado de su palabra. Entonces, los que hacen eso, ¿qué son? Se han pervertido de la fe. Entonces, esta es la primera razón por la cual Pablo manda a evadir y apartarse de aquella persona. La segunda razón para evitarlos y evadirlos es que el hermano permanece en el pecado. No que pecó en el pasado, entonces ninguno podría estar. Es que permanece en el pecado. El verbo en griego está aquí, ¿está en qué? En presente. Y lo que se entiende es que ese hermano está en constante pecado. No pecó, sigue pecando. Entonces es la segunda gran razón por la que el apóstol Pablo dice, evite y apártese. Y la tercera razón por la que Pablo da este mandato es para guardar a los inocentes o a los, como decía el Señor Jesús en Mateo, a los ingenuos de corazón. Entonces estos tres mandatos son, los dos primeros es para
atacar a la persona que está en pecado, y el tercero para guardar a la congregación de aquella persona. Vemos en el verso 12 de Tito 3: cuando envíe a ti a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Algo para tener en cuenta es que vemos que Pablo, antes de que Tito viniese a él a Nicópolis, va a enviar a alguien que lo reemplace, lo sustituya allá en la obra de Creta. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, porque la cuestión en Creta, en los hermanos, pues no estaba muy favorable y estaban en una constante guerra espiritual de las divisiones y contiendas. Por esta razón, antes de que Pablo llame a Tito, dice: espérate que yo envíe o a Artemas o a Títico para que tú vengas a mí. Entonces esto nos muestra algo de el guardar a la iglesia, el guardarnos a nosotros, no desamparar a los hermanos por causa de otra obra en el Señor. El Señor no va a hacer algo sí y abandonar algo. Él siempre va a tener complemento para guardar a su iglesia. Y en este caso era o Artemas o Títico. Como tal, del hermano Artemas no tenemos ningún registro bíblico donde sea nombrado, aparece únicamente en esta carta a Tito, pero por deducción, si Pablo lo estaba enviando era porque tenía que ser un hermano de autoridad, de testimonio y maduro en la palabra de Dios. Pablo no iba a enviar a una persona inmadura a corregir, establecer ancianos en Creta, sino una persona de buen testimonio. Eso es una deducción que se hace porque Artemas no aparece más nombrado en los pasajes bíblicos. En cambio, a Títico sí se puede conocer un poquito más, porque él aparece en la epístola a los Efesios. Posiblemente él fue el que le envió, fue el portador de esta epístola. En Efesios 6, capítulo 21 dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo esto lo hará saber Títico, hermano amado y fiel ministro. También Títico pudo ser el portador de la carta a Colosenses, y Pablo también dice algo similar en Colosenses 4:7 en cuanto a Títico, que dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Títico, vuelve y juega, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Vemos que Pablo no solamente habla de un hermano, sino dice es amado y fiel siervo del Señor. Entonces vemos que Pablo tiene una carga muy grande por Creta, y antes de enviar a Tito para que lo acompañe, va a enviar un hermano que siga apoyando esa obra que empezó Tito con el mandato de Pablo, para seguir guardando los corazones de los hermanos, poniendo orden, hermanos, en la iglesia, en Creta. Sigamos con el verso 13 del capítulo 3 de Tito. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí, cuando se refiere a Zenas, la traducción un poco más exacta al original es a Zenas, experto en la ley. Y para que el apóstol Pablo dijera que es experto en la ley, era porque era una persona de conocimiento. Varios hermanos indagan en si se refería a la ley romana o a la ley de Moisés, pero que era experto y que era también hermano de testimonio. Como dije anteriormente con Artemas, Pablo no va a enviar a una persona neófita para atender estos asuntos. Posiblemente también Pablo envía a Zenas para apoyar en la parte legal o de la ley en el contexto que se encontraba Tito por las discusiones y las contiendas que había allí en esta iglesia. También de Zenas no tenemos mayor registro, solamente aparece este nombre de este hermano en esta carta. No tenemos, bíblicamente, no se tiene algún otro registro del hermano Zenas. Solo que era un experto y que estaba trabajando con Apolos y que iba a apoyar la obra también en Creta. Estos hermanos estaban en una misión, o sea, iban de paso por esta iglesia, y por eso es que Tito va a enviar a Artemas o a Títico. En cuanto a Apolos, este hermano es un reconocido erudito y conocimiento bíblico, y es también nombrado en ya varios pasajes, al igual que Títico.
Aparece mayormente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, verso 24, cuando se refiere a él que un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la escritura. Entonces posiblemente también entre Zenas y Apolos fueron los que le enviaron la carta a Tito de parte de Pablo. Entonces vemos que hay un trabajo grupal de hermanos que, como creo que es un pasaje en uno de los evangelios que dice, es mejor que vayan dos y no uno, porque si el uno se cae, el otro lo levanta. Si va uno, convierte a 10,000, pero si van dos, no a 2,000, a 10,000. Entonces es algo que el Señor también nos deja ver aquí, que carga el corazón de Pablo para trabajar en unidad y no estando solos. Y entonces Pablo y Zenas van a apoyar también a menguar y a quitar toda discusión en cuanto a la ley, genealogías, etcétera, etcétera, y a atacar los temas conciernes a ello para volver a retomar la buena doctrina, la buena enseñanza, y que lo que se enseñe sea para conocer y saber más del Señor Jesucristo. En el verso 14, hermanos, de Tito 3, Pablo dice de la siguiente manera a Tito: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces vemos que, aunque la carta va dirigida a Tito, Pablo no solo quiere que trabaje Tito. Aquí dice, ¿a qué? A los nuestros, o sea, a la iglesia que estaba en Creta. ¿Qué les expone? ¿O qué les dice a Tito? Que aprendan también, o sea, que es un constante aprendizaje el hacer buenas obras. No es que hice una buena obra y ya me quedé quieto, no, es caminar de buenas obras, como vimos también anteriormente. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, vemos que estas obras, buenas obras, de los cuales en el pasaje del verso del capítulo 2 de Tito, perdón, decía que también el Señor quiere un pueblo celoso de buenas obras, pues aquí lo complementa un poco más y nos deja ver que estas buenas obras también son algo físico de dar, cuando dice que ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. Entonces, una buena obra, hermanos, es estar pendientes los unos a los de los otros para suplir las necesidades, no solo espirituales, sino también materiales de los hermanos. Es algo muy importante y a veces se nos olvida que solo es orar, pero claro, hay que orar, pero con obras. En cuanto específicamente a este pasaje, Pablo entonces exhorta a los hermanos para que estén pendientes de las necesidades de aquellos hermanos que iban de paso, que eran Apolos y Zenas, y necesidades en qué: hospedaje, alimentación, dinero si les hacía falta para continuar el ministerio, en fin, hay que proveer a la casa de Dios. Y que el Señor nos ayude para en nuestras iglesias locales o en la obra, como el Señor pone en el corazón, poder dar de lo que el Señor mismo nos ha dado. Nosotros no damos nada que no haya sido primero recibido, porque dice la palabra, de gracia doy lo que de gracia recibí. Y esto no se refiere solo a algo espiritual, a la palabra de Dios, sino se refiere de gracia recibí un trabajo, de gracia también voy a dar de mi trabajo para la obra del Señor. Entonces es un punto que también Pablo da. Me gusta ese contraste de no se queda en lo malo, en lo perverso que está viviendo Quereta, sino tratémoslo, pero también los hermanos entonces empiecen a actuar de buena manera, en buenas obras. Es un contraste que me gusta mucho, porque lo que vimos también hace 15 días, Pablo no solamente da el no o evite, sino es no haga esto, pero entonces sí hágalo bueno, y dice que lo que se debe hacer y actuar como tal. Estas obras, hermanos, que Pablo exhorta a los hermanos por medio de Tito en guardarla, en estar atentos a las necesidades, es un reflejo de la obra de Cristo en nuestros corazones, hermanos. O sea que es muy importante también ser dadivosos de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque eso va a mostrar la fe, o sea, eso va a producir
obras. Mi fe tiene que producir obras. Así como un árbol da frutos, nuestra fe tiene que dar frutos en nosotros, espirituales y materiales para con los demás hermanos, teniendo como centro a Cristo. Porque también, como sabemos, cuando Pablo habla en 1 Corintios 13, cuando dice, yo me puedo dar, hasta dar mi vida y quemarme por los demás, pero si no tengo amor, nada vale. Y eso es lo que pasaba en Creta. Por eso, tomando el verso del comienzo, si no tenemos un corazón sincero, hermanos, en las manos del Señor, no vamos a poder hacer nada que retumbe en la eternidad, Señor. Esto es algo que nuestro corazón debe meditar, de orar para que seamos guardados en nuestro corazón, de que el Señor revele realmente cuál es la intención de mi corazón para hacer o dejar de hacer cosas en la iglesia, que revele los secretos íntimos, como dice Pablo, como dice el rey David en uno de los salmos. Tú, Señor, aún de lo que me es oculto, te pido perdón. Entonces, que así también nuestro corazón esté buscando sinceramente al Señor para que crezca Él en nosotros, para que menguemos, pero que crezca Él en la iglesia, para que aprendamos a ser un cuerpo, no individual, sino un cuerpo corporativo, que vaya juntamente caminando en buenas obras para dar fruto de la fe que hemos profesado al momento de que en nuestro corazón y con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. Estas obras, como vimos, no solamente son algo espiritual en lo interior, sino que debe ser reflejado en lo físico, material, porque no recuerdo el verso, pero creo que está en Santiago cuando dice, ¿qué provecho tiene si tú ves a tu hermano con necesidad y solamente le dices, ven paz y yo oraré por ti, y no le das lo que necesita para su regreso? Esto también lo toma Pablo, lo tomo yo, perdón, de lo que Pablo habla, para exhortarnos a estar pendientes los unos a los otros. Y también ahorita algo que recuerdo por algo que sucedió esta semana, de que me enteré, no es solamente algo material, hermano, sino también del tema del corazón, de poder tener esa confianza y estar pendientes los unos a los otros con cosas de pruebas, de económicas, materiales, sentimentales, bueno, tantas cosas y luchas que tenemos por estar en este grupo, que aún pues tenemos que luchar hasta que el Señor nos dé la transformación de nuestros cuerpos. Esto es un llamado para estar atentos los unos de los otros. Y acordémonos, como veíamos también hace 15 días, que una de las razones por la cual el Señor le pide al Padre que seamos uno es ¿para qué? Para que el mundo conozca que Él vino. Y esto es algo muy diciente para nosotros. Todo esto que es para que sean uno, ¿cómo es esa unidad? Amándonos, negándonos, dándonos por el otro, teniendo presentes las necesidades, exhortándonos, corrigiéndonos, porque eso no nos quedamos en dar, pero también hay que corregir, hermanos. Y para finalizar, en el verso 15, hermanos, del capítulo 3, dice, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. En lo personal, hermanos, yo siempre saltaba estos versos muy rápidamente. Bueno, son saludos. Pero si vemos el contexto donde está, que las iglesias están siendo perseguidas, que las que están establecidas hay rupturas por causa de un corazón no sincero, el hecho de que los hermanos reciban estas salutaciones da motivación y ánimo a seguir en la vida del Señor Jesús. No es lo mismo, hermanos, estar congregándonos. De hecho, es algo bonito que estemos compartiendo hoy con los hermanos de Usaquén, algunos de Usaquillo. Pero el hecho es que estas salutaciones, ¿qué hacen? Nos motivan a seguir. El hecho de decir, todos los que están conmigo también da un indicio que Tito conocía con quién estaba Pablo. Porque en otras cartas Pablo es específico de quienes envían saludos. Al parecer, con los que estaba Pablo en esa iglesia donde se encontraba, todos le enviaban saludos. Y esto para mí, lo personal, me da ánimo de estar también los unos con los otros en comunión, no solo como iglesias locales, sino también las cercanas, como el Señor ha permitido con los hermanos de Usaquén. Entonces, esto también me llamaba la atención, porque cuando hacía el estudio
yo pasaba por alto esto y era como, ay, listo, lo que salvan a mí, pa, y cerraba y listo. Ya traté la gracia, ya se trató la misericordia, ya se trató la piedad, ya los saludos no son tan relevantes. Pero cuando vemos el contexto, hermano, de una iglesia perseguida y que llegue una carta de ánimo, eso lo debe llenar a uno de motivos para poder continuar en el amor del Señor. Y la última frase que habla Pablo ahí es, la gracia sea con todos vosotros. Este regalo inmerecido, este poder activo en nuestro corazón, este poder de gracia que transforma un corazón de piedra a un corazón de carne, este poder que nos ayuda a negarnos a nosotros mismos para vivir en gracia, esta gracia que nos da el poder de tener una vida de santificación hasta que el Señor venga o nosotros durmamos para irnos a ir con Él. Esta gracia, hermanos, es la que nos ayuda a poder cumplir todo lo que la carta ha dicho, todo lo que la Biblia nos ha mostrado, de poder creer que este libro es la palabra de Dios y que contiene las verdades absolutas, no relativas, del plan eterno de Dios. Entonces, que la gracia esté con nosotros, hermanos, también. Que nos ayude a perseverar, a que esta carta que hemos leído y aprendido y enseñado y rumiado todos estos domingos, que esto sea algo para exhortar nuestro corazón en lo personal, en nuestros hogares y en nuestras iglesias, para que el Señor sea conocido. Y el mundo crea que el Señor, que Dios Padre lo envió para salvación de todas las personas. Amén. Amén. Bueno, esta era la carga que había en mi corazón para estos últimos versos. En lo personal me exhorta mucho a estar pendiente de varias cosas, porque a veces en los afanes de este mundo nos ahogamos y nos olvidamos que hay hermanos que necesitan de una llamada, de un mensaje, de una visita, de una oración, que nos ayude el Señor a tener una vida sobria, justa, en piedad, que nos ayude a no estar en vanas discusiones, inútiles discusiones, sino que nos entremos en el conocimiento pleno de la verdad, que es Cristo mismo. Esto es lo que el Señor me escuchaba en el corazón. Y para finalizar ya la intervención viene un video donde el hermano decía, Dios no nos ha dado bondad, Dios no nos ha dado la verdad así sola. Él dice, nos dio a su Hijo que contiene todo. Él nos dio todo en su Hijo Jesucristo. Y yo creo que esta carta nos ha expresado parte de esa responsabilidad que tenemos como hermanos, de guardarnos, de amarnos, de exhortarnos, de soportarnos, de vivir el amor como Dios nos manda. ¿Con qué propósito? Para que el mundo, hermanos, vea que Dios y Padre envió a su Hijo para salvación de toda la humanidad y que lamentablemente, como veíamos, no todos lo reciben, pero que está para todos. Que el Señor sea con todos nosotros, ayudándonos a vivir esto que hemos aprendido, no solo esta carta, sino todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar con el Señor, sea mucho, sea poco, no importa, hermanos. Todo sirve para la edificación de la casa del Señor. Y si esa edificación es con todos nosotros. Una casa no se construye y se edifica con un ladrillo, se edifica y se construye con todos los ladrillos. Y eso es lo que el Señor nos demanda, hermanos. Amén. El Señor sea con nosotros. Amén. Bendiciones.